Esto es América Noticias y estos son nuestros titulares. Cuba en la cuerda floja. México frena el envío de petróleo y crecen las dudas. ¿Qué pasará con la isla en plena crisis energética? Y mientras tanto en Venezuela, Estados Unidos mueve piezas clave. La posible presencia de la CIA tras la caída de Maduro sacude el tablero político. En España se abren las puertas a migrantes irregulares y miles de cubanos ven una oportunidad para legalizar su estatus. Y la primera dama Melania Trump llama a la unidad en medio de protestas, muertes y tensión en las calles de Minnesota. Toda esta información y más en América Noticias. ¿México detiene el envío de petróleo a Cuba? Una decisión entre contradicciones y presiones internacionales. Históricamente, uno de los principales aliados energéticos de Cuba después de Venezuela ha entrado en un debate intenso sobre si suspender o continuar los envíos de petróleo hacia la isla en medio de una crisis energética que deja a Cuba con apagones masivos y escasez de combustible. Primero, lo que sí está confirmado. Petróleos Mexicanos canceló un envío de crudo que estaba programado para llegar este mes de enero a Cuba. Ese cargamento, que iba en el buque Swift Galaxy, fue retirado del calendario sin explicación oficial. Pero aquí está la contradicción. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió como soberana la política energética mexicana, insistiendo en que Pemex decide cuándo y cuánto enviar petróleo a Cuba, y que estas decisiones no responden a presión extranjera. Como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente. Entonces la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria. Sheinbaum llevó la línea oficial al decir que los despachos, que también se han usado como ayuda humanitaria ante el embargo estadounidense, son parte de una relación histórica entre México y Cuba y que la política de envíos sigue su curso según contratos y criterios propios. El problema es que, según reportes independientes, incluso dentro del gobierno mexicano, existe inquietud de que los envíos pudieran provocar represalias del gobierno de Donald Trump o tensiones con Washington, que ha sido muy claro en reducir completamente cualquier apoyo energético a la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Por qué es tan delicado esto para Cuba? Antes de la crisis venezolana, Cuba recibía grandes volúmenes de crudo de Caracas. Con esos suministros casi detenidos por sanciones y bloqueos, México se convirtió en la principal fuente externa de petróleo para la isla, enviando decenas de miles de barriles diarios. Esa energía ayudaba a mantener plantas eléctricas, transporte y servicios básicos que ahora fallan constantemente. La cancelación del envío previsto este mes, aunque puede ser solo puntual, ocurre en pleno contexto de presión internacional sobre el régimen cubano, y algunos analistas interpretan que México está equilibrando su política soberana con la necesidad de no confrontar directamente a Estados Unidos en un momento diplomático muy tenso. Además, esta situación se complica porque en días recientes el propio gobierno mexicano indicó que continuará enviando petróleo según lo considere oportuno y ha dejado la puerta abierta a futuros envíos, aunque sin aclarar el calendario ni los volúmenes. Así está la situación. Pemex canceló al menos un envío de petróleo a Cuba programado para este mes, sin explicación oficial clara. Sheinbaum defiende que los envíos son decisiones soberanas de México, no fruto de presión extranjera. Otros informes sugieren que la administración teme tensiones con Estados Unidos y posibles represalias si continúa enviando crudo. Y Cuba atraviesa apagones y escasez de combustible, ya siente el impacto de la reducción de suministros de Venezuela y el papel cada vez más crítico de México como proveedor. La pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿México mantendrá su apoyo energético a Cuba sin interrupciones o la coyuntura internacional lo obligará a frenar por completo esos envíos? La respuesta podría definir no solo la política regional, sino el futuro inmediato de una Cuba que necesita combustible más que nunca. Seguiremos de cerca esta información. Soy Camilo Labastilla para América Noticias.
La administración del presidente Donald Trump está preparando un giro histórico en la política estadounidense hacia Venezuela. Estados Unidos busca establecer una presencia permanente de la Agencia Central de Inteligencia en el país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero. Según un informe difundido hoy por CNN y citado por Reuters, la Casa Blanca está diseñando una estrategia donde la CIA no solo apoya actividades de inteligencia, sino que sea pieza clave en el proceso de reingreso estadounidense en Venezuela, incluso antes de la reapertura oficial de la embajada o de que se normalicen las relaciones diplomáticas. Esta política se considera parte de un plan más amplio para estabilizar la nación tras el turbulento episodio del 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación militar en Caracas que terminó con la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. Una señal clara de que Washington está moviendo sus piezas en Caracas ocurrió a mediados de enero, cuando el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras la detención de Maduro. En ese encuentro, Ratcliffe y Rodríguez discutieron cooperación en temas de inteligencia, estabilidad económica y seguridad, con el mensaje de que Venezuela ya no puede ser un refugio para adversarios de Estados Unidos, incluyendo redes de narcotráfico. La reunión se dio en un contexto donde Rodríguez, aunque fiduciaria del antiguo régimen de Maduro, ha expresado públicamente su intención de colaborar con Estados Unidos para evitar el caos político y garantizar una transición ordenada. Expertos señalan que la presencia continua de la CIA en Venezuela podría tener varias funciones. Monitoreo directo de situaciones de seguridad, evitando que grupos armados o narcotraficantes resurjan. Establecer relaciones con actores clave dentro de Venezuela, algo que la diplomacia tradicional no podría lograr tan rápidamente. Preparar el terreno para la futura reapertura de la Embajada de Estados Unidos y normalizar relaciones oficiales utilizando instalaciones de la CIA como base operativa antes de que el Departamento de Estado asuma completamente. Este enfoque refleja la prioridad que Washington asigna a Venezuela, no solo por sus recursos energéticos, sino también por su ubicación geoestratégica y el impacto regional que puede tener un clima de estabilidad controlado por Estados Unidos. Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha dado un cronograma oficial sobre cuándo se podría formalizar esta presencia permanente o qué alcance exacto tendría en términos de operaciones públicas o encubiertas, pero el movimiento ya es visto por analistas como un cambio profundo en la relación bilateral que podría definir el papel de Estados Unidos en Sudamérica durante años. Mientras tanto, el liderazgo venezolano sigue en transición, con Delcy Rodríguez al frente y figuras como María Corina Machado compitiendo por influencia en el nuevo panorama político. Esta nueva fase política entre Washington y Caracas está lejos de estar resuelta, y cada paso, cada visita y cada decisión de inteligencia tendrá consecuencias que podrían moldear el futuro de toda la región. Así está la situación entre Venezuela y Estados Unidos. Estaremos informados a medida que salgan más detalles. Soy Leticia Grau para América Noticias. El gobierno de España anunció este martes que aprobará en el próximo Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de un Real Decreto para una regularización extraordinaria de extranjeros que actualmente viven en el país sin permiso legal. Esta medida podría beneficiar alrededor de 500.000 de personas, incluyendo a cubanos que han quedado en situación irregular tras solicitudes de asilo denegadas o pendientes. La iniciativa se aprobó tras un acuerdo político entre el gobierno socialista y el partido Podemos, retomando el mandato de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas y apoyada por una amplia mayoría parlamentaria. ¿Qué significa esto para los cubanos en España? Muchos migrantes cubanos han vivido durante años esperando una respuesta a sus solicitudes de asilo, con denegaciones que se convirtieron automáticamente en órdenes de salida del país, que en la práctica no se han ejecutado hasta ahora. Con esta nueva política, esas personas podrán finalmente ordenar su estatus legal, obtener residencia y permiso de trabajo. Para poder acogerse a esta regularización, los extranjeros deberán demostrar que estuvieron en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que han vivido ahí al menos 5 meses, además de no tener antecedentes penales. En el caso de los cubanos, la realidad migratoria ha sido especialmente difícil. En 2025, 225 cubanos solicitaron protección internacional en España. De esos, solo 40 solicitudes fueron aceptadas, mientras que 331 fueron denegadas y 1.177 archivadas.
La mayoría de esas solicitudes correspondían a expedientes pendientes de años anteriores. Además, las autoridades admitieron a trámite más de 4.000 solicitudes de cubanos, convirtiendo a Cuba en el quinto país con más solicitudes de asilo en España en 2025, después de Colombia, Venezuela, Perú y Mali. Según datos del Instituto Nacional de Estadística Español, entre 225.000 y 230.000 personas nacidas en Cuba vivían en España a principios de 2026, muchos de ellos con una vida asentada en diversas comunidades, trabajo y familias formadas en suelo europeo. La medida incluye suspender automáticamente los procedimientos de retorno mientras se tramita la solicitud de residencia y trabajo por un año, y podría ofrecer una salida legal y definitiva de la irregularidad a quienes han esperado durante años sin certeza sobre su futuro. Esta regularización extraordinaria se produce en un contexto europeo en el que muchos países han endurecido sus políticas migratorias y contrasta con tendencias más restrictivas en otros países del continente. Para la comunidad cubana en España, esta medida representa una oportunidad histórica para conseguir estabilidad legal, poder trabajar de forma regular y dejar atrás años de incertidumbre migratoria. Para miles puede significar acceder por fin a una vida con derechos y seguridad jurídica. Estaremos ampliando esta información. Melania Trump hace un llamado a la unidad en medio de las protestas en Minnesota. En medio de días de protestas y tensión en Minneapolis tras la muerte de ciudadanos durante operativos migratorios, la primera dama Melania Trump lanzó un mensaje dirigido a toda la nación. Necesitamos unirnos, dijo, instando a que las manifestaciones sean pacíficas y a dejar atrás la división mientras el país afronta momentos difíciles. We need to unify. I'm calling for unity. I know my husband, the president, had a great call yesterday with the governor and the mayor, and they're working together to make it peaceful and without riots. I'm against the violence, so if you protest in peace. Este llamado ocurre en un contexto donde Minnesota se ha convertido en el epicentro de la crisis migratoria en Estados Unidos. Tras el segundo tiroteo mortal por parte de agentes federales en la ciudad, cientos de manifestantes han salido a las calles para protestar contra la presencia de ICE y las redadas en curso. Las marchas, captadas en video por cientos de personas y compartidas en redes, muestran a multitudes clamando justicia, pidiendo el retiro de los agentes federales y denunciando lo que consideran un uso excesivo de la fuerza, mientras que las autoridades locales luchan por mantener el orden civil. Melania Trump ha pedido que la expresión de desacuerdo se dé con paz y respeto, subrayando que las tensiones no deben derivar en violencia ni en más tragedias entre ciudadanos. El presidente Donald Trump también ha hecho declaraciones públicas buscando bajar el tono, expresando que no quiere ver gente herida o muerta en las calles de Estados Unidos y que confía en que la investigación sobre los incidentes avance con transparencia. Mientras tanto, líderes locales y estatales han criticado tanto las acciones de los agentes federales como la respuesta del gobierno federal, pidiendo rendición de cuentas y mayor colaboración entre autoridades para evitar que la situación se deteriore aún más. En resumen, el llamado de Melania Trump busca apaciguar los ánimos en un momento en que Estados Unidos vive una profunda división sobre políticas migratorias y uso de la fuerza, mientras miles en Minneapolis y otras ciudades siguen exigiendo justicia y un cambio urgente. Seguiremos informando. Soy Camilo Labastilla para América Noticias. Venezuela entre dos versiones. Campamentos de madres. Exigen libertad, pero el gobierno dice que no hay presos políticos. En Caracas, madres y familiares de personas encarceladas por razones políticas se niegan a abandonar su vigilia frente a la cárcel de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, donde mantienen un campamento desde hace semanas exigiendo la liberación de sus seres queridos. Estas mujeres aseguran que aún hay muchos presos políticos que no han sido liberados y que la cifra real de excarcelaciones es mucho menor que la que reporta el gobierno. Con pancartas y consignas, las familias bloquean el paso frente al centro de detención y han resistido intentos del régimen por dispersar la protesta, denunciando que sus reclamos son ignorados y que sus parientes enfrentan condiciones injustas y arbitrarias de detención.
Pero frente a esta realidad concreta en las calles de Caracas, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lanzó una declaración oficial que ha generado aún más controversia. Y ahora van 808 excarcelaciones. 808. Ellos andan como locos porque ellos no tienen la lista. No tienen la lista. Cuando nos soltaron a uno, pero no sabemos quiénes son. Claro que no saben porque nosotros no se los consultamos a las ONG. Entonces ellos vienen al contraataque para tratar de posicionarse, que es gracias a ellos. No tienen nada que ver. Al contrario, las ONG le echan paja a los detenidos. Esta postura oficial contrasta con los datos de organizaciones defensoras de derechos humanos como Foro Penal, que han verificado cientos de liberaciones, pero cifras mucho más bajas. Y además, sostienen que aún cientos de presos políticos permanecen tras las rejas. Excarcelados, activistas y familiares señalan que esos números no se corresponden con la realidad y que hay al menos más de 800 personas aún detenidas por motivos políticos, según registros independientes y organizaciones de derechos humanos. La reacción de las familias no se reduce solo a la vigilia. Muchas aseguran que las autoridades no han publicado listas claras de liberados, no han explicado los criterios de excarcelación, ni han ofrecido asistencia legal o protección a quienes recuperan su libertad, generando aún más desconfianza. En este contexto, la negativa oficial a reconocer la existencia de presos políticos se convierte en un punto crítico de confrontación entre el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y amplios sectores de la sociedad civil venezolana, que insisten en que la lucha por la libertad de todos los detenidos continúa. Síguenos para más información. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Para estar más y mejor informado, te presentamos nuestras noticias en un minuto. Con la condena ya firme contra el exministro Alejandro Gil, el régimen cubano avanza en el decomiso de sus bienes como parte de las sanciones accesorias del juicio. Entre las propiedades que podrían ser confiscadas figura la vivienda donde residía en Miramar y otros inmuebles vinculados a su entorno familiar más cercano. La medida ha generado fuerte polémica porque afectaría a personas que no enfrentan cargos, incluidos ancianos y familiares directos. Sectores críticos señalan que el decomiso busca enviar un mensaje de castigo ejemplar, incluso extendido a terceros. El caso marca uno de los procesos judiciales más duros contra un alto funcionario del poder cubano en décadas y refuerza la narrativa oficial de cero tolerancia a la corrupción. Para muchos cubanos, el proceso también expone luchas internas dentro del propio régimen. El reggaetonero cubano El Chulo, recientemente arrestado por ICE y calificado por la agencia como criminal peligroso y miembro activo de la pandilla Latin Kings, rompió el silencio desde la detención y ofreció su versión de los hechos. Lo único que tengo que decirle es que yo no sé qué cosa es eso, ¿me entiende? Yo lo único que he hecho toda mi vida es música y si voy a ser deportado o no, eso es la última decisión la tiene Dios, que Dios es el único que es juez de jueces, ¿me entiendes? Y respecto a lo de la de no sé qué cosa es eso. Yo te puedo decir que yo lo que hago es música, que es lo único que sé hacer yo y represento a la música. Yo no sé más nada. ¿Tú niegas rotundamente ser miembro de la banda criminal Latin Kings? 300%. La periodista oficialista Arlene Rodríguez desató una ola de críticas tras afirmar que José Martí nunca conoció la luz eléctrica, en un intento de justificar los apagones masivos en Cuba. Sus declaraciones fueron interpretadas como una minimización del colapso energético que sufre el país. En redes sociales, miles de cubanos reaccionaron con indignación, acusándola de desconectarse de la realidad diaria de la población. El comentario se convirtió en símbolo del discurso oficial que intenta normalizar la crisis eléctrica. Alguien me dijo, pero que el apagón es terrible. Yo decía, mira, José Martí no conoció la luz eléctrica y era un genio. Y escribía como los dioses. Ojalá yo escribiera una línea como José Martí con la luz encendida. ¿Y sabes? Siglo XXI. Cientos de médicos cubanos empiezan a regresar desde Venezuela tras meses de interrupciones. En medio de cambios políticos en Caracas y presiones internacionales mientras La Habana presenta el retorno como parte de la rotación regular. Analistas señalan que es un repliegue en medio de la inestabilidad política en Caracas y presión internacional. Cientos de médicos cubanos que prestaban servicios en Venezuela están comenzando a regresar a Cuba tras meses de interrupciones en sus misiones.
En medio de un contexto de cambios políticos y presiones internacionales tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, las autoridades sanitarias del régimen cubano presentaron este retorno como parte de la reanudación del ciclo normal de movilidad después de problemas logísticos y el restablecimiento de vuelos entre ambos países, interrumpidos por restricciones aéreas y complicaciones de transporte. El influencer cubano Ultrac confirmó públicamente que Claudia Artiles perdió el embarazo, una noticia que generó una fuerte reacción en redes sociales. Visiblemente afectado, expresó que fue un golpe muy duro y pidió respeto en medio del dolor. El anuncio llegó tras días de rumores y especulaciones, y provocó una ola de mensajes de apoyo, aunque también críticas por la exposición del tema en plataformas digitales. El caso reabre el debate sobre los límites entre la vida privada y la sobreexposición en redes sociales. Claudia perdió la barriga. Quiero hacer este video porque hay muchas personas que no vieron el live que hicimos. Y no sé si se acuerdan que anoche, después de la batalla, dije que hoy íbamos a dar una noticia. Y días antes había dicho que el sábado íbamos a hacer una directa explicando por qué Claudia no se estaba conectando y por qué estaba un poco alejada de las redes en lo que es la transmisión en vivo, que fue una de las cosas que ella la hizo crecer en la plataforma. En ese live explicamos toda la situación que pasamos, ¿no?